Hola, bienvenidos a otro video de tips de ríos grandes. Soy Guillermo Viluber, guía de pesca en la Patagonia. Hoy vamos a ver 4 tips que se pueden usar para resolver la selectividad en las truchas. Pero para poder entender de qué estamos hablando, más allá de que seas un pescador con experiencia o un pescador novel, vamos a definir de cualquier manera qué es la selectividad para nosotros. Como vamos a definir qué es la selectividad, en mi caso y desde mi experiencia, yo puedo decir que hay dos tipos de selectividad. La primera es cuando un grupo de truchas o una trucha está sola en un spot, están muy concentradas comiendo un tipo de insecto que es predominante. Es decir, cuando las truchas están buscando exclusivamente ese alimento que viene por el río. Entonces, en ese momento, la trucha está prestando atención a ciertos detalles muy específicos de ese insecto. Es posible que no esté prestando atención a todas las características, sino que a la característica principal. Pero a su vez está rechazando o ignorando el resto del alimento que puede estar viniendo por el río. Por ejemplo, puede estar rechazando una mosca o un insecto que sea más grande, que sea más nutritivo, por una cuestión de biomasa, de disponibilidad de biomasa. Es decir, si vienen 50 mosquitos, conviene más comer esos 50 mosquitos que una sola cádiz, por ejemplo. Entonces, la trucha va a estar muy concentrada buscando mosquitos y va a ignorar el resto. Este es uno de los casos en el que decimos que las truchas están selectivas. El otro caso al que puedo hacer referencia está más relacionado a la presión de pesca. Es decir, las truchas, como son seres vivos que tienen que aprender a relacionarse con su entorno, en algún punto van a estar aprendiendo qué es comida y qué no es comida. Entonces, a medida que van tomando moscas y hacemos captura y devolución, es probable que esas truchas no sea tan fácil que tomen las imitaciones que le estemos presentando. Bien, una vez que hemos definido lo que es selectividad, vamos a acotarnos a hablar en el video de hoy a los 4 tips que están referidos a la primera clase de selectividad, que sería la del alimento predominante. Para poder comprender bien los 4 tips que les voy a pasar hoy, tenemos que crear un contexto en el que estemos imaginando una situación de pesca. En este caso podemos imaginar que estamos descendiendo por un río y entramos en un gran pozón que tiene retroalimentación donde se va juntando comida, y en ese lugar, al haber tanta cantidad de comida disponible, las truchas están muy concentradas buscando ese tipo específico de alimento. Generalmente esto pasa y nosotros podemos observar o relacionar el número de truchas que hay en ese lugar. Y como ya dijimos, si vemos un grupo de truchas puede ser un caso de selectividad. Por lo tanto, siempre hay que estar prestando atención a estos mensajitos que nos va mandando la escena de la pesca. Muy bien, ahora estamos en este lugar donde tenemos un montón de truchas tomando en superficie, todas haciendo lo mismo, y nosotros presentamos nuestra mosca. Al presentar la mosca comienza a derivar y las truchas directamente la ignoran. Puede ser ese uno de los casos. El otro puede ser que las truchas se acercan a verla y cuando están muy cerquita la terminan rechazando porque no es el alimento que ellos están buscando. En este momento tenemos que saber que vamos a empezar a trabajar exclusivamente con el imitador, es decir, con el tipo de mosca que estamos usando. Muy bien, ahora que tenemos un contexto, vamos a los 4 tips para resolver una situación de selectividad. El tip número 1 es la acción. La acción está relacionada con la presentación de la mosca. También está relacionada con el tipo de insecto que estamos tratando de imitar y en qué estadio se encuentra. Es decir, si el insecto se encuentra bajo la superficie del agua, atravesando la capa de la superficie, o se encuentra sobre la superficie. Esto, por ejemplo, lo podemos interpretar a través del tipo de raíz o de la forma en la cual la trucha está tomando el alimento. Por ejemplo, si la trucha al tomar en superficie deja una burbuja detrás, significa que ha sacado la boca completamente fuera del agua y esto nos indica que está tomando un insecto que está fuera del agua.
Entonces, al observar un raíz suave y observar que queda una burbuja por detrás, podemos considerar que estamos en presencia de un insecto adulto alado. De esta manera, nosotros tenemos una idea del tipo de acción del imitador. El segundo tip está referido a el tamaño del imitador. Como les decía hoy, es muy probable que si nosotros estamos pescando con un tamaño de mosca más grande o más chico del tamaño de mosca predominante, podamos tener algún tipo de rechazo o que la trucha que está selectiva ignore nuestra mosca. ¿Por qué? Porque con este principio de la biomasa sabemos que para la trucha va a ser mucho más conveniente tomar un montón de insectos pequeños que le van a brindar una gran nutrición durante ese día, a que andar buscando algún insecto por ahí perdido que sí, en un bocado va a comer mucha cantidad, pero cuando hace el balance general, a la trucha le convino más tomar muchas moscas pequeñas de las cuales había abundancia. Por lo tanto, tenemos que ir ajustando el tamaño de la mosca hasta lograr igualar el tamaño del insecto que estamos viendo. Si no vemos el insecto porque es muy pequeño, lo tenemos a cierta distancia, podemos buscar cerca de nosotros, porque seguramente vamos a encontrar alguno que otro que esté derivando cerca de donde estamos nosotros. Los mismos insectos que están cerca de las truchas son los mismos insectos que están derivando cerca de nuestra posición. Ahora vamos al tip número 3. Y en este caso vamos a empezar a hilar más fino todavía. Ahora ya estamos llegando a los detalles más sutiles de la selectividad. Ya trabajamos sobre la acción de la mosca y también trabajamos sobre el tamaño de la mosca. Ahora vamos a hablar de la forma de la mosca. ¿Por qué? Porque la forma de la mosca también nos hace una diferencia en el estadio en el cual se encuentra el insecto que estamos imitando, o quizás también puede ser que estamos equivocados en el tipo de insecto que estamos utilizando. La otra variable que puede influir en este caso de la forma es las proporciones de la mosca. Si la mosca no posee las proporciones necesarias o correctas de cabeza, tórax, abdomen y alas, es muy probable que la trucha pueda identificar que eso no es alimento. Si hacemos referencia al tipo de insecto, te voy a dar un ejemplo muy simple. Si nosotros vemos una hormiga que tiene más o menos el mismo tamaño y se puede llegar a presentar de la misma forma en la que se puede presentar un mosquito o una mayfly chiquitita, si miramos las dos imitaciones, nos vamos a dar cuenta que en la forma del abdomen hay una diferencia bastante grande, porque la hormiga tiene un abdomen más cortito y más gordito, y la mayfly tiene un abdomen más estiradito y más curvado. A su vez, la mayfly tiene cola. Y si nosotros vemos una situación en la cual tenemos todas estas truchas tomando insectos en superficie y vemos que al lado nuestro hay una mayfly chiquitita, es posible que no hemos buscado lo suficiente y aún no encontramos lo que realmente están comiendo, que quizás pueden ser hormiguitas. Ahora sí, vamos al cuarto y último tip para resolver una situación de selectividad. El último tip está referido a el color. Por ejemplo, para explicar el tip del color, vamos a recordar que la mayfly es el insecto que tiene las alitas así, en forma vertical, y parece un velerito que se mueve derivando por la corriente. Esa es una mayfly adulta. Si nosotros analizamos las mayflies adultas, tenemos dos casos. El primero es cuando apenas cruzó la tensión superficial. Estos insectos viven un año entero bajo el agua, la mayor parte de su vida. Mientras están bajo el agua, viven debajo de las piedras, eventualmente derivan, se mueven y cambian de lugar. El día que están maduros, que han crecido lo suficiente, suben nadando hasta la superficie en grandes derivas masivas y en ese momento atraviesan la tensión superficial, rompen esa tensión superficial, emergen y se transforman en insectos alados. En ese momento vamos a empezar a ver flotando por la corriente bichitos con esta forma en las alas. Muy chiquititos algunos, más o menos pueden andar entre 1 centímetro, 8 milímetros, esos son unos muy chiquititos, incluso hasta menos que eso.
Después podemos ver algunos otros mayfly de la zona de Patagonia, en la cual podemos ver que hay alrededor de 30 distintas. Ahí vamos a tener algunas de mayor tamaño. Pero bueno, volviendo al tema, si nosotros vemos mayflies que tienen alitas oscuras, es decir, no se notan brillantes y se ven bastante oscuras, o si son amarillas más intensas, así que no se ven translúcidas, son insectos que recién eclosionan. Si nosotros estamos pescando con esa mosca en determinado momento y las truchas nos rechazan, es porque quizás están más concentradas tomando los insectos que ya emergieron, volaron hacia los árboles, hicieron una segunda muda fuera del agua. Porque estos insectos hacen dos mudas. Una cuando cruzan la superficie y otra cuando están entre los árboles. Esto milagrosamente o maravillosamente sucede en un día. Las mayflies emergen, se van a los árboles, vuelven a cambiar una muda más y se transforman en los adultos de mayfly que van a ser ya los reproductores. Esos adultos son de alas brillantes, totalmente translúcidas. Entonces hay una diferencia en el color entre las dos moscas que podemos usar para imitarlo. Por eso también hay moscas que se hacen más oscuras y más pardas y otras se hacen más claritas. Justamente porque existen estas diferencias entre los insectos e incluso entre insectos de la misma especie. Ahora sí, para redondear, ¿cuáles son los 4 detallitos que tengo que mirar para resolver una situación de selectividad? Volvamos a retomarlos. Tamaño, acción, forma y color. Son las 4 cosas que es re importante tener presentes. Porque todo el tiempo lo pones en práctica. Lo ponemos en práctica con las ninfas, con las emergentes, con los adultos alados, con los insectos que ya pusieron los huevos y ya no están más vivos, pero están flotando por la superficie del agua. Y de esta manera nosotros tenemos una buena herramienta. Yo lo pongo mucho en práctica todo esto. Así que bueno, espero que sea de utilidad y también sume para seguir aprendiendo. Si tenés algo para aportar, obviamente sos bienvenido a ponerlo en comentarios, a mandarme un mensaje. Si tenés alguna duda, consulta, también acá estoy disponible. Solamente tenés que agendar mi número y mandarme un mensajito. No hay ningún problema, siempre va a ser bienvenida tu consulta. Y bueno, será un placer seguir acá en la Patagonia, siguiendo con esta producción de tips para que podamos hacer más corto el invierno. Ya cada vez falta menos, estamos entrando en la cuenta regresiva para una nueva temporada de pesca a partir del mes de noviembre. Así que todavía nos quedan un par de meses más para seguir compartiendo con ustedes a través del canal. Les mando un abrazo grande y muchas gracias.